Bien, muchas gracias por permitirme presentar el día de hoy. Claro, yo me desempeño en neurología, estoy trabajando tanto en la Universidad Católica como en el Hospital Sotero del Río, donde tenemos los centros de referencia nacional para la patología, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y soy jefe de servicio también del Hospital Sotero del Río. Y sobre esto quiero conversarles algunos puntos, son de esclerosis múltiple, vamos a hablar básicamente dos, reconocer bien semiológicamente las neuritis ópticas y vamos a hablar de un hallazgo bien particular semiológico que ocurre en estos pacientes, que es la oftalmoplegia internuclear. Y después vamos a pasar a la miastenia gravis, vamos a hablar sobre la oftalmoparesia sin compromiso pupilar y el por qué ocurre esto, y también algunos datos semiológicos de lo que uno puede ver en las tosis palpebrales de los pacientes. Partamos con la esclerosis múltiple. Como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, la neuritis óptica es una inflamación aguda, desmielinizante, que afecta al nervio óptico y se asocia no infrecuentemente a la esclerosis múltiple. Cerca del 20% de los pacientes con esclerosis múltiple debuta con este hallazgo semiológico, con esta patología, pero también puede ser idiopática y algunas cosas más novedosas que han aparecido en el último tiempo es que se asocia a otros tipos de enfermedades del sistema nervioso central de carácter autoinmune, como son la enfermedad mediada por anti-MOC y también anti-NMO, que es el antiguo enfermedad de Bich. Y se presenta en gente joven en general, son mujeres que están en cerca de los 20 a los 50 años. Tiende a ser más unilateral, pero vamos a ver que hay algunos hallazgos que pueden ser incluso bilaterales. Las manifestaciones clínicas, si vamos en orden, lo primero que tenemos es una disminución de la agudeza visual. Como les decía, puede ser uni o bilateral, dependiendo de la patología que la esté causando esta neuritis óptica. Son de instalación generalmente rápida, son de algunas horas y se acompañan y no se acompañan de ojo rojo, y lo que tiene característicamente este escotoma centrocecal. Y lo que se asocia muy frecuentemente es la aparición de dolor ocular o periocular que se presenta o se exacerba en especial con los movimientos oculares. La discromatopsia es un hallazgo muy frecuente, se puede analizar no solo con las tablas de Ishihara, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos en las urgencias utilizando algún objeto de color rojo. Por eso ustedes van a ver que varios de los neurólogos que hacemos urgencia andan con un alfiler de cabeza roja. También se afecta o tenemos alteraciones con un defecto pupilar aferente que es relativo. Es muy evidente cuando los casos son unilaterales, pero puede estar ausente en las neuritis ópticas cuando son bilaterales. Y el rojo pupilar siempre es normal. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos, ¿no es cierto?, que también hay afección del fondo de ojo. Nosotros lo utilizamos mucho en la urgencia cuando hay compromiso de la parte más anterior, de la porción vulvar, uno tiene un edema de papila, pero no es raro que pueda ocurrir también en las porciones más retrovulvares y no aparecer ningún tipo de lesión. Y los últimos años en especial hemos logrado, porque tanto en la universidad como en otros lugares hemos podido obtener algunos autoanticuerpos, en particular estos que son los anti-NMO, que es una enfermedad que afecta al astrocito. Esta enfermedad causa inflamación astrocitaria con falla en las canales de agua en especial, y produce inflamación del nervio óptico en general bilateral y con aparición también de lesiones quiasmáticas. Varios de estos pacientes eran catalogados por esta enfermedad siendo con anticuerpos negativos. Siempre nos quedó la duda si había otra enfermedad subyacente y hace un par de años ya se diagnosticó otro tipo que se llaman los anti-MOC. Y los anti-MOC van dirigidos a la glicoproteína del oligodendrocito, también otro tipo de enfermedad glial del sistema nervioso central, y tiene afecciones en general que son bilaterales, y estas son la gran mayoría de las neuritis ópticas recurrentes que uno diagnosticaba antes de carácter idiopático. Y después tienen al final la clásica neuritis óptica por esclerosis múltiple. La visión en general se puede deteriorar de a poco, ¿no es cierto?, hasta una cantidad de 2 semanas y después ya se estabiliza y después empieza una recuperación lenta, eso sí. La otra afección que me gustaría conversarles sobre en esclerosis múltiple, que uno diría como casi patognomónicamente ocurre en esta enfermedad, es la oftalmoplegia internuclear. Siempre es bueno repasarla porque si uno tiene enfrente a un paciente joven en general, puede ser hombre o mujer, ¿no es cierto?, y que desarrolla una oftalmoplegia internuclear, la causa más frecuente es esclerosis múltiple. En los pacientes más añosos, cuando encontramos esto, son accidentes vasculares de tipo lacunar, del troncoencéfalo. Y se debe o se observa principalmente cuando hay afección del fascículo longitudinal medial, ¿no es cierto? Este conecta el núcleo del sexto nervio que provoca la abducción, ¿no es cierto?, del ojo que está ya en rojo, y se comunica el sexto nervio con el tercer nervio, en especial con el subnúcleo del recto medio, y el momento de quedar desconectados estos dos núcleos, finalmente no se puede mover el recto medio.
Así que, por ejemplo, en este paciente tenemos una afección del núcleo, en especial del fascículo longitudinal medial, se desconecta la unión entre el lado izquierdo con el lado derecho y finalmente el paciente puede abducir el ojo izquierdo, pero no puede abducir el ojo derecho. Y nosotros siempre enseñamos esto, que de qué lado es la oftalmoplegia internuclear, la define en especial el compromiso del recto medio, ¿ya? Y también se puede asociar o puede verse, ¿no es cierto?, nistagmus del ojo contralateral, como una medida de fuerza al tratar de hacer la mirada hacia interno en el caso con la oftalmoplegia. Y algunos datos semiológicos también de la miastenia gravis. Lo primero es que es una presentación muy frecuente, incluso tiene un nombre en particular cuando afecta solo los ojos, ¿no es cierto?, la miastenia gravis ocular. Incluye cualquier patrón de alteración oculomotora, puede ser gran diagnóstico diferencial de parálisis de cualquier nervio craneal oculomotor, pero lo más interesante es que siempre está preservada la pupila y en ocasiones puede ser con tosis o sin tosis. Y esta preservación de la pupila hay que tenerla en consideración porque en la miastenia gravis, que puede simular, ¿no es cierto?, cualquier patrón de parálisis de nervio craneano, las características que tienen son que es fluctuante y además que no compromete la pupila. Y la fluctuación, en general, la pregunta más importante en la anamnesis, es decir, si el paciente amanece muy bien en las mañanas, porque el reposo ayuda a que mejoren los patrones motores. Y el compromiso o la ausencia de compromiso pupilar se debe a que esta enfermedad afecta principalmente a los receptores que son nicotínicos, por lo tanto afecta al músculo esquelético, pero no afecta al músculo liso, que son receptores muscarínicos, por lo tanto hay preservación pupilar. En Chile, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En general lo hacemos clínicamente, una oftalmoparesia, ¿no es cierto?, que no tiene explicación en las imágenes de resonancia y que puede estar acompañada o no de tosis, con ausencia del compromiso pupilar, y a esos pacientes en general se pueden determinar a través de características serológicas, por ejemplo, estos anticuerpos que son el antirreceptor de acetilcolina, el RP4 y el anti-MASC, no se hacen en Chile, pero se pueden enviar, en general nosotros los enviamos a Clínica Mayo. Pueden haber hallazgos anexos, ¿no es cierto?, sistémicos, como puede ser la aparición de un timoma en las imágenes de tórax, y tal vez los test más interesantes son los que les traigo acá, porque uno los puede hacer incluso en urgencias. Tenemos el test de hidrofonio, que es el que está aquí. Uno tiene o saca una fotografía del patrón motor que tiene la oculomotilidad, también del grado de tosis que tiene, y después se coloca este hidrofonio, siempre monitorizado al paciente. Y se ve la recuperación tanto de la motilidad como de la tosis. Esto puede ser reemplazado cuando no tenemos la posibilidad de hacer hidrofonio, también con IcePack. Recordemos que estos tipos de uniones o sinapsis que existen entre nervio y músculo son mejorables por temperatura, por lo tanto uno puede colocar este hielo por aproximadamente unos 5 minutos, después retirarlo y ver la mejoría. Este caso es bien interesante, está publicado en New England porque era unilateral, así de extraño puede ser. Otro tipo de análisis, pero esto es más que nada para lo que son las miastenias sistémicas, ¿ya?, con compromiso sistémica. Uno puede hacer una test de estimulación del nervio ulnar y uno ve que después del ejercicio el patrón de respuesta es casi igual al que uno tiene en la base, pero si el paciente empieza a hacer ejercicio, o sea, lo empezamos a fatigar, por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, incluso hasta 10 minutos después, vamos viendo que la respuesta de esa estimulación va cayendo. Entonces tiene un patrón decremental, empieza a caer. Y en algunos lugares nada más, porque hay otro tipo de análisis que es de fibra fina, o sea, uno puede analizar solo un grupo de fibras musculares asociadas a un tipo de axón. Uno puede ver el grado de respuesta de esas fibras musculares y encuentra que en los casos de miastenia hay una dispersión ampliada, ¿no es cierto?, de su respuesta, y eso es porque algunos están más bloqueados y otros están menos bloqueados. Hay una dispersión de esa señal que ustedes ven al final en una línea. Y con respecto a las tosis, ya en el último minuto que me queda, hay dos hallazgos semiológicos, yo creo que muy bonitos. A mí me encanta hacerlo cuando recibimos a un paciente con miastenia. Es que cuando traen una tosis, por ejemplo, uno puede aplicar el signo de la cortina, en la cual sostiene el párpado que está más afectado y ve cómo al momento de levantarlo cae el párpado contralateral como una cortina. Y eso es muy característico también de la miastenia gravis. Y el otro es el signo de PIC, que uno le dice al paciente que junte los párpados muy levemente, que se besen los párpados, y uno nota después que con la falta de la fuerza de los orbiculares se empieza a abrir los párpados, incluso logrando ver la esclera y todo lo demás. Así que yo creo que son bien interesantes esos dos hallazgos para que se lo lleven para la casa.
Todas estas presentaciones yo las subo tanto a Instagram como a nuestro canal de YouTube sobre neurología y algunos datos semiológicos, por si les interesa verlos a futuro. Muchas gracias.